yo explicaba, ¿verdad?, en resumidas cuentas, que el que forma parte de este reino, de este ambiente de salvación que el Señor nos aperturó a nosotros, tiene que tiene que lograr consolidar o vivir en consonancia su vida natural con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Eso es vital, ¿verdad? Pastor, ¿de qué se trata? De aquí en adelante, acepté a Cristo, de aquí en adelante, ¿qué se trata? De que nuestra vida natural, que vivimos despedazadamente y que la destruimos como nos dio la gana antes de Cristo, la podamos ir acercando cada día más hacia el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros. Y ese es un gran desafío, porque como lo explica la Biblia, nuestro viejo hombre siempre va a querer tender hacia las cosas de nuestra vieja naturaleza. Entonces Efesios capítulo 4 nos hace un llamado y un desafío a través del apóstol Pablo para que nosotros vivamos en consonancia al llamamiento que habéis recibido. Así dice, lo leímos en los primeros 2 versículos, y que yo le mencioné que ese llamamiento lo encuentro en varias porciones de la escritura. Incluso la semana pasada lo volví a mencionar, que es un llamamiento que es de manera horizontal y un llamamiento que es de manera vertical. De manera horizontal es que después de Cristo nuestras relaciones personales deben de funcionar. Si no funcionan, hay un problema, ¿verdad? Y no es que Cristo no tenga la capacidad, pero habla de la unidad. Diga conmigo, unidad. Y en la semana pasada hablé sobre la paz con todos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que ese es lo horizontal entre nosotros: unidad, paz, amor. Todo lo que hemos enseñado en las últimas semanas se da de manera horizontal, pero que también el llamamiento de Efesios, hay un llamamiento que es de manera vertical y que ya no puede ser en relación a nuestros hermanos, sino en relación a Él. La Biblia lo menciona, la semana pasada lo mencioné como la santidad, ¿verdad? Yo no me voy a comparar con un hermano que tengo al lado, sino que para la santidad y para alcanzar la santidad tendría que compararme con Cristo. Entonces ya es vertical. Y de acuerdo a Efesios capítulo 4, el otro elemento aparte de la unidad de Efesios capítulo 4, que es un llamamiento para todos los que estamos adentro, vendría a ser el llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, que eso es la madurez. Eso el Señor me ha estado hablando, y su Espíritu Santo me ha estado hablando, porque entonces igual, de la misma manera, la madurez es algo, o la estatura, la plenitud de Cristo es una comparación que nosotros hacemos con Él, en el cual también los ministros nos salimos de la ecuación, porque no se trata de que usted llegue a ser como yo, sino que llegue a ser como Cristo. Y cuando Pablo dijo, imítenme a mí, aclaró en lo que yo imito a Cristo. No dijo, imítenme a mí porque yo soy muy pilas. Entonces, eso es algo vertical. Tu nivel de comparación en relación a tu madurez, a tu santidad, al crecimiento y la evolución de tu vida espiritual no tiene que ser en comparación a ninguno de los hermanos que tienes al lado. Es que Dios como lo usa a él, Dios como habla con él, Dios, sino que tiene que ser en relación a Cristo. Ese es tu modelo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bien importante, porque si nosotros no entendemos estos llamamientos, después paramos corriendo una carrera que no debemos de correr, y en lugar de querer ser como Cristo, queremos ser como algún ministro. Yo me he topado la experiencia con que hay un ministro muy usado por Dios, y todos los que lo escuchan y todos los que lo oyen quieren hablar igual que él y predicar igual que él. Entonces, bueno, pues si imitan a él en lo que él imita a Cristo, está perfecto. Pero el problema es que algunas veces nosotros hacemos imágenes humanas, y a eso se le llama idolatría. Está aquí. Así que de tal manera, cuando predicamos no tenemos que decir siempre, es que dijo fulanita, dijo sutanito, sino Cristo dice en su palabra. Porque entonces si no, podríamos caer en un gran error. Yo he encontrado hermanos que tienen ese problemilla, ¿va? De que es que la hermana tal dijo en tal video que... Y repiten y idealizan a las personas que finalmente son hombres utilizados por Dios, y que sí tenemos un llamado a imitarlos, pero solo en lo que ellos imitan a Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, cuando hablé de estos llamados, y voy rápidamente, hablé de estas 4 cosas que yo los vi como los elementos que nos acercan poco a poco al llamamiento de Dios. Es decir, que todos aquellos, y eso está en Efesios capítulo 4 versículo 2, usted lo puede leer después o puede ver los temas que prediqué, donde yo encontré en base a la palabra que estos elementos que aparecen acá son aquellos que, desarrollándose dentro de nosotros, nos dan la oportunidad y la dicha de vivir una vida en Cristo, ¿sí? Y esto hay un montón de versículos que utilicé para respaldar. Por ejemplo, cuando hablé de la humildad, dice la Biblia que al altivo él no lo atiende, dice la Biblia.
al altivo él lo ve de lejos. Quiere decir que el orgulloso, el altivo, el vanaglorioso no puede vivir la vida de Dios. No puede empatar su vida natural a lo que Dios tiene para él, ¿va? Entonces ahí es donde yo explicaba que no desarrollando estos elementos que ya estudiamos con anterioridad, esto vendría a ser otra religión más. O sea, esto vendría a ser otra costumbre y otra tradición más que yo expliqué la semana pasada, el día jueves, que los fariseos invalidaban los mandamientos de Dios por obedecer más sus costumbres y sus tradiciones. Eso se lo dijo Jesús. Entonces se da cuenta que dejamos nosotros de experimentar la voz de Dios, la alianza de Dios, las instrucciones de su Espíritu Santo, porque finalmente hay áreas de nuestro corazón como el orgullo que nos separan de Él. Hablamos de la humildad, hablamos de la mansedumbre, y cuando lo expliqué, hablé que era el trato que nosotros teníamos con los demás, con nuestros semejantes. Hablamos de la resistencia, y cuando hablamos de la resistencia era de las cosas que nosotros no planeamos, pero que la vida nos presenta por voluntad de Dios, por soberanía de Dios, y que al final de cuentas Dios está esperando que nosotros demos la talla y que resistamos después de todas esas tormentas que ni siquiera nosotros pedimos que nos llegaran. Pero ahí es donde Dios dice: quiero ver tu fe. Y si nosotros nos lloramos, chillamos, pataleamos, nos va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué estás dudando? En ese momento es donde la resistencia echa mano de la autoridad, echa mano del poder del Espíritu para reprender potestades, principados, tormentas, huestes. Hablé de tormentas que tienen semblanza a ataques espirituales, como la que le pasó a Pablo ahí en el libro de los Hechos, de una tormenta que se llamaba Euroclidón. Y que yo les dije que tenía un trasfondo espiritual por la duración de ese huracán, que era, diga conmigo, huracán. Que en la vida natural ningún huracán pasa por una misma zona más de 3 días seguidos. Es decir, un huracán topa tierra y sigue su rumbo. Pero Euroclidón dice que fueron más de 3 días, por lo menos, al menos eso dice la Biblia, y que después de muchos días ellos ya perdieron la esperanza de vivir. Entonces esas cosas ya son más espirituales que naturales, ¿sí? Y aunque los científicos dicen que ese viento huracanado existe en el Mediterráneo, ningún documento avala de que ese viento puede durar en una misma zona más de 3 días. O sea que eso era algo espiritual. Y tan espiritual fue que en medio de esa tempestad, diga conmigo, no la planearon, diga conmigo, no la planearon. Un enviado del Señor fue puesto en la noche para Pablo, para anunciarle que ellos no iban a perecer. Qué importante, decía yo, en medio de las tormentas poder escuchar la voz del enviado. Esa palabra enviado se traduce ángel, se traduce pastor o se traduce mensajero. Así que vale la pena que en medio de tormentas escuches la voz de tu pastor. Y el pastor es Jesucristo, y también del pastor José Carlos, ¿verdad? Que cuando te predica puede ser que allí haya un mensaje que te dé el sustento y la fuerza para soportar las tormentas que vienen sobre tu vida. Este punto número 3 eran cosas que no planeamos, que no pedimos, pero que llegaron. ¿Está conmigo? Pero el número 4 aquí habla de cosas que no nos hace la vida, sino que nos hacen nuestros hermanos, ¿verdad? Y literalmente, porque en muchos versos aparece la palabra soportar, y esa palabra soportar está relacionado a una acción, como que has visto cuando alguien se dobló el pie y tú le das el hombro y dice: venga, vamos, yo lo voy a ayudar. Bueno, en muchos versos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra soportar está relacionada en el original a ayudar a otro. Pero en este caso específicamente de Efesios capítulo 4 versículo 2, está en relación a aguantar y a tolerar las carnalidades y niñezas o niñerías de nuestros hermanos en Cristo. Pero lo apunté porque cuando dice sopórtense unos a otros, no es aquel soportar que dice ¿hasta cuándo he de soportarlo? Sino añade la virtud que dice en amor, en ágape. Entonces la base de esto, para que nuestras relaciones funcionen aquí, tiene que ver mucho con cuánto amamos y cuánto amor tenemos en el corazón. Porque el amor, ágape, dice la Biblia, que perdona multitud de pecados y cubre multitud de faltas. Entonces matrimonios que se consolidan es porque finalmente en su corazón hay un ágape verdadero.
Iglesias que se consolidan en sus relaciones y logran arreglar sus diferencias entre ellos. Y hablé de los procesos, cómo se hacen. Valdría la pena que lo escuchara. Yo tengo que resumir porque sé que algunos no vienen los jueves y espero que por lo menos se conecten si les interesa un poquito lo que estamos navegando como iglesia, ¿va? Pero para mí es bien importante que nosotros sepamos cómo se resuelve y que el ingrediente principal para resolver conflictos entre nosotros, diga conmigo, es el amor. Es el amor, pero el amor ágape, ¿va? Entonces, bueno, dejo estas cosas acá porque definitivamente había que ponerle una lupa a lo que debía de suceder dentro de la iglesia con las ovejas y con los ministros que Dios nos puso a pastorear esta iglesia preciosa del Señor. ¿Sí? Pero yo no puedo, si solo dejáramos los predicadores o los maestros, los pastores, el mensaje del evangelio con cosas que tuvieran que pasar solo adentro de la iglesia, nos olvidaríamos que esa dicha que vivimos adentro de la iglesia, hay miles de millones de personas que no la están viviendo. Y ese es el enfoque que yo quiero destruir, porque para mí es rico estar en este ambiente. No sé si a usted le gusta, pues si usted dice, es que ya tengo que ir otra vez a culto, yo dudaría de que su relación esté activa con el Señor Jesucristo. Porque la relación activa en el Señor Jesucristo nos hace querer estar con nuestros hermanos en armonía, como le dice el Salmo 133, que dice que sabemos que ahí Dios manda bendición y manda una unción que cae desde la cabeza, baja por las barbas, llega al borde de las vestiduras, y dice que en ese lugar donde hay armonía entre los hermanos hay bendición y Jehová en vida eterna, vida zoe. Entonces, pero por ejemplo a mí me gusta lo que sucede acá. Le voy a ser sincero, me fascina lo que Dios está haciendo en mí. Y no lo estoy diciendo por vanagloria, sino que me gusta cómo está trabajando en mi vida y moldeando mi corazón para ser más como Él. Y eso sucede dentro de este reino glorioso. Pero si solo enseñáramos los pastores de lo que tiene que suceder acá y no logramos poner un punto de atención a todo el que todavía no está experimentando lo que yo quisiera que muchos experimentaran lo que nosotros experimentamos, pero si no logramos trasladarlo, estaríamos fracasando con el verdadero sentido del evangelio. ¿Está conmigo? Entonces, si llegáramos a decir, es que esto solo se trata de mí, de que yo esté listo para irme al rapto, estamos fallando. Es que esto solo se trata de mi familia y nada más, y que mi familia se vaya, estamos fallando. Porque el Señor a nosotros no solo nos llamó a alcanzar esa característica de unidad, de ser como Él, sino que aparte de llamarnos nos comisionó. Y por eso yo titulé este mensaje llamados y comisionados, porque no quiero que perdamos de vista lo que Dios quiere hacer acá, pero tampoco lo que Dios quiere hacer afuera. Y de alguna manera por eso lo veo como una semilla, y yo quiero vincular todo lo que hemos estado estudiando con esta gran comisión que el Señor nos habla en los 4 evangelios. Y por eso yo le puse también aquí, digamos que puede ser como un subtítulo: comisionados a una gran misión. Y cuando hablo sobre que es una comisión para todos, estoy diciendo literalmente que todos nosotros fuimos comisionados a la misma misión, que la Biblia lo menciona a los traductores como la gran comisión. Que esa comisión no fue dada solamente para los evangelistas que aparecen en Efesios 4, capítulo 4 y versículo 11 en adelante, de que es que como yo no soy evangelista y no me han reconocido evangelista, por eso yo no hago la comisión que el Señor a mí me designó. Y esto lo he visto en muchas ocasiones, pensando, y eso es un mal pensamiento, porque al final de cuentas los 5 ministerios capacitan a la iglesia para hacer la obra del ministerio, y esa es la parte como se vincula en el capítulo 4, lo que hay que alcanzar aquí, lo que hay que alcanzar afuera. Diga conmigo, la obra del ministerio. Hay un trabajo que hacer. Y entonces el lunes pasado en la escuela de obreros mencioné ligeramente algo que me había llamado la atención, porque la gran comisión aparece en los 4 evangelios: en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero lo que me llamó la atención no es que apareciera en los 4, porque le he dicho que cuando algo aparece en los 4 evangelios, sin duda alguna es porque el Señor quiere que nosotros le pongamos más atención que cualquier otra cosa. Hay diferentes historias que aparecen solo en un evangelio o solo en 2,
Pero esta de la gran comisión apareció en los 4 evangelios, como otras, como la Santa Cena, como la crucifixión, como la resurrección, y están narradas desde 4 perspectivas diferentes por 4 hombres diferentes en tiempos diferentes. ¿Está aquí? Entonces, lo que me llamó la atención es que cuando ellos narraron la gran comisión, la narraron todos, la narraron distinto. Y obviamente no quisiera dar el por qué narraron distinto, porque hay una explicación humana, es decir, cada quien percibe un mensaje de manera distinta, e incluso usted puede resaltar la predicación, el punto importante, de manera diferente al de su hermano que está al lado. Pero lo que logré entender por el Espíritu es que el Espíritu Santo dejó registrada la gran comisión en los 4 evangelios para que nosotros viéramos las 4 perspectivas diferentes y la consolidáramos como uno solo. ¿Está acá? Es una enseñanza. Hoy no vengo así, predicador. Por eso le puse acá Evangelio de Mateo, porque esa comisión, esa gran comisión, hay que estudiarla en cada evangelio y poder entenderla en cada evangelio para hacer nosotros nuestra doctrina evangelística dentro de la iglesia. Así que en el nombre de Jesús yo quiero que usted preste atención a esto. Vemos la gran comisión entonces hoy de acuerdo al evangelio de Mateo. Estos son los versículos que narran esa hermosa comisión que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Dice Mateo 28:16, sorprendente. Y aquí quiero hacer esto como un punto aparte, pero la narraron incluso algunos en sitios diferentes. Eso sí no me entraba al principio, hasta que el Señor me habló. Sí, porque digamos, yo puedo decir, yo me senté con Bene y en su casa ella me dijo que necesitaba apoyo. Y puede ser que alguien venga y diga, yo vi a Bene en Burger King y en Burger King me dijo que necesitaba apoyo. Pero fueron momentos donde estaban los 11 y estaban los discípulos de Jesús, pero al momento de narrar, unos dicen que fue en una casa, en una mesa, y otros dicen que fue en un monte. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues a todos, ¿verdad? Porque la Biblia no miente. Lo que pasa es que hay un sentido espiritual de que si aparece que uno narra en un lugar y otro en un lugar, nos da a entender la Biblia de que el Señor no comisionó a los discípulos en una ocasión, sino que era un mensaje que repetía de manera constante para decirles a ellos lo que se tenía que hacer cuando Él ya no estuviera. Es decir, no fue un momento, es que solo me lo dijo una vez. No, se me hace que en esos 40 días donde Él estuvo predicando sobre el reino después de resucitado, en esos 40 días Él empezó a decirles, y este mensaje lo tienen que llevar. Y entonces los evangelistas nos narran en mesas, en casas y en montes. Mateo es uno de los que narra la gran comisión en un monte. Pero después Lucas lo narra en la mesa y Lucas también lo narra en el monte. Y luego Juan, y bueno, eso lo vamos a ver después. El punto al que quiero llegar es, no es un mensaje que se debería de recordar una sola vez. Dios nos llamó a predicar su palabra y fuimos comisionados no solo para poder predicar, sino para poder predicar de acuerdo a como la Biblia lo expresa. ¿Está conmigo? Entonces, el versículo lo voy a empezar a leer acá. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Ahí está, le subrayé que este fue en el monte, mas algunos dudaron. Y acercando Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que vea cada uno de los puntos que subrayé en amarillo o lo resalté. Yo lo trato, mire, cuando yo recibo algo del Señor, tengo un gran desafío. El desafío que tengo es que logre trasladar lo que yo estoy entendiendo para que usted también me entienda. Entonces necesito utilizar elementos que a mi vida o en mi vida me han servido bastante
para poder después venir y predicando la palabra le puedan servir a usted también. Entonces por ahí, mientras que yo estaba trabajando, a mí me enseñaron que cada proceso, cada misión, cada proceso, cada proyecto que yo tenía que emprender, había una palabra en inglés que se dice milestone. Así se dice en inglés porque así la aprendí. Va a creer que no la sabía en español, pero no porque sea gringo, sino porque nunca me había tomado el tiempo de traducirla como se dice en español, porque todas las reuniones que teníamos pues eran en inglés. Entonces me decía que cada proyecto, cada misión que nosotros hacíamos tenía que tener milestones y que teníamos que definirlas. Es decir, que dentro de ese proceso para alcanzar una misión teníamos que poner ciertas cosas que obligatoriamente debían de aparecer en el proceso. Por ejemplo, cuando usted va a preparar algo a la cocina y le dicen: vecina, ahí le va la receta de la salsa de los chilaquiles. Usted tiene la receta y la misión es pues hacer los chilaquiles de acuerdo a la salsa de la receta. Y los milestones son esos puntitos que usted necesita hacer necesariamente, ¿va? Que estamos recordando con mi esposa una experiencia que tuvimos al principio de nuestro matrimonio, donde ella consiguió regalar un recetario y a veces no estaban los ingredientes. Usted decía: fíjate que lleva pimienta, pero como no tengo pimienta le pongo tomillo. Fíjate que lleva sal, pero como no tengo sal le pongo azúcar. Total, hacía sus menjurjes ahí. Yo le decía: no, sí, no, porque no sabe bien. Pero los milestones son puntos que son necesarios, que deben de estar ahí, y que si están ahí definidos por el que escribió la misión, tendríamos que respetarlos, entenderlos y llevarlos a cabo. Porque no entendemos esos milestones, que en español se traducen hitos, H-I-T-O-S, hitos. Nuestro evangelismo es inefectivo. Salimos a predicar y nadie se convierte. Pensamos, y lo decía a los hermanos el día lunes, que invitando a la iglesia a una persona ya estamos evangelizando. Pero la Biblia no habla sobre invitar a la iglesia a una persona para evangelizarla, sino habla sobre un proceso, hitos que nos van a hacer alcanzar la gran comisión que el Señor a nosotros nos encomendó. Y que sin duda alguna no soy yo el único que está siendo llamado para hacer esto, sino eres tú. Y Dios te quiere usar de maneras poderosas. La Biblia dice que cada vez que alguien se convierte al Señor, confiesa sus pecados y viene a su casa, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Al menos eso lo dice Lucas capítulo 15. Fiesta en los cielos. Y si nosotros hacemos nuestra chamba, es decir, por favor, y por eso quise vincularlo, me encanta lo que Dios está haciendo contigo. ¿A ti te gusta, hermano? ¿Te gusta lo que Dios está haciendo contigo? Necesito que me responda otra vez. Hermano, ¿te gusta? ¿Te fascina lo que Dios está haciendo contigo? Listo, también lo quiere hacer con otros. Pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, nunca va a suceder esto. Ahora, pastor, ¿qué nos corresponde? De acuerdo a Mateo, yo voy a ir hasta donde el Espíritu Santo me diga, porque yo voy a ir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por cierto que el evangelismo más profundo es el de Juan, ¿verdad? Pero todo tiene un sentido. A la hora que lo veamos va a ver a qué me refiero con eso. Lo primero es que vea acá que Mateo 28 del 19 al 20, estos son los hitos, los milestones, los puntos claves. Sí, la palabra hito no se usaba mucho, pero son los puntos claves. Y ahí lo puse como en una imagen donde finalmente aparece un triángulo. Sí lo ve por ahí, ¿verdad? Esta tele ya se nos está echando a perder, mire. Pero bueno, aparece un triángulo y lo puse como un camino. No significa que vaya en orden, pero sí significa que todos son vitales para la gran comisión. Y le puse ahí hacer discípulos, le puse ahí bautizando, le puse ahí enseñando y le puse acompañados. Y ahorita va a ver a qué me refiero, porque eso es lo que quiero dejar hoy como una semilla en la congregación. Lo voy a leer, estoy en la Biblia, obviamente. Dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahora,
me gustó y me gusta profundizar, porque creo que lo leemos muy a la carrera. Y cuando uno logra meditar un poquito más en la Biblia y en las palabras que utiliza la Biblia para darnos un mensaje, uno puede encontrar mensajes implícitos, bueno, que digamos que están ocultos, pero están implícitos en el sentido. Y el primero que yo encuentro ahí, que lo tengo que decir, es que la Biblia verdaderamente sí nos da las ubicaciones donde nosotros deberíamos de ir a evangelizar. Diga conmigo, ubicación. Y eso nos debería encantar a todos, porque nos dice todas las naciones. Y cuando lo dejamos así, éramos, no, amén, pastor, fíjese que tengo un llamado a esa tierra bendita de París, Francia. Porque finalmente podría pensarse que lo que nos está invitando el Señor es a pasear. Aquí viene un rompimiento, ¿va? Porque eso podríamos llegar a pensar, qué chido, porque nos está mandando a Samaria, a Rusia, a qué sé yo, y podías elegir los países más chidos del planeta para poder ir a predicar la palabra de Dios. Pero esa norma de toda la tierra o todas las naciones es ajustada por otro principio, que es hacer discípulo. De tal manera que si alguien quiere ir a Francia a predicar el evangelio, pero no le da tiempo para discipular a alguien, eso no es evangelismo. ¿Sí está conmigo? Es que tengo unas ganas de ir a predicar la palabra a España, y voy a estar una semana y voy a hacer 7 campañas evangelísticas, una cada día, y después pues me regreso. Y los cristianos, la comisión está bien descrita. Primero porque dice, otra versión, fíjense, me gustó esta versión porque dice en el versículo 19, id y doctrinad a todos los gentiles, dice. Porque en griego la palabra discípulo es hacer doctrina, pero ya no dice a todas las naciones, sino a todos los gentiles, que está hablando de todos los habitantes de la tierra. Al punto que quiero llegar es que nosotros tendríamos que visualizar que la gran comisión debe de ser primero el lugar donde vivimos. ¿Cuándo fue efectiva la gran comisión? Cuando todos los discípulos estaban en Jerusalén. Pero les dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Pero ¿cuándo fue efectiva la gran comisión en Judea? Cuando tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. ¿Y cuándo fue efectiva en Samaria? Cuando tuvieron que salir huyendo de Judea. ¿Y cuándo fue en todas las naciones de la tierra? Cuando tuvieron que cuando fueron perseguidos y tuvieron que salir huyendo a Grecia, a España y a todos los lugares donde se predicó el evangelio en la iglesia primera. Ahora, mira, yo sé que tal vez estoy cambiando la estructura, pero me interesa que me pongas atención, porque a veces no hemos logrado predicarle a nadie porque no entendemos que es importante dónde. Así es, nos echamos un strike, pero esos groseros, porque no hemos logrado entender el dónde. Y sí, alguien dirá, pastor, pero yo tengo un llamado a Turquía. Bueno, ¿quieres hacer la gran comisión en Turquía? Entonces vete a vivir a Turquía. Segundo punto, que cuando habla de la gran comisión, no habla solamente, por eso no dice id y predicad. Aquí en este caso no dice así. Por eso le digo, las perspectivas de cada evangelista son diferentes. Aquí dice id y haced ¿qué? Entonces la gran comisión no es solo predicar. Ahora le voy a preguntar y usted me ayuda a responder, por favor, porque yo en el nombre de Jesús, después de predicar todo esto, voy a estar habilitando también a la iglesia para hacer la comisión que Dios nos llamó a hacer. Nosotros no podemos ser una iglesia que espere crecer por gente que venga de otras iglesias. Gloria a Dios, los vamos a recibir, pero nosotros debemos de predicar a Cristo y agarrar un lugar y hacer ese lugar nuestra Judea, nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, o lo último de la tierra. Pero le voy a hacer la pregunta y quiero que me la responda de acuerdo a su criterio. ¿Está listo? ¿Cuánto tarda una persona en ser discípulo? Dígame pues, de acuerdo a su criterio. ¿Cuánto tardaría una persona en llegar a ser un discípulo? 3 años, dice. Okay, 3 años. Digamos que ese fue el tiempo que Jesús invirtió en los suyos. Y todavía el año 3 tenían fallas gruesas, ¿va? Entonces fíjate que cuando yo empecé a estudiar todos estos puntos, me empecé a dar cuenta que el evangelismo no es hacer una campaña. El evangelismo no es
salir y decir, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Haz una oración conmigo, Señor Jesús. Sino que el evangelismo no es un evento, sino es un proceso. Un proceso que, como dice mi hermano Dani, puede tardar 3 años, puede tardar 1 año, puede tardar 5 años, pero que la gente necesita a Cristo no por un día ni por una oración, sino la necesita por un proceso donde tenga la oportunidad de ser adoctrinado. Esa palabra discípulos en el griego se traduce doctos o adoctrinados, y esa parte de la gran comisión la hemos obviado muchas veces. Y mire, yo se lo digo porque he estado tan metido en ese campo desde hace años, incluso desde hace mucho tiempo en Monterrey. En una campaña me metí a participar, que fue una campaña masiva donde llegaron un predicador súper conocido, un montón de artistas que habían aceptado a Jesús, decían, cantaron, ahí estaba el Puma, ahí estaba, y todos ellos, ¿va?, que habían sido famosos y que conocieron a Jesús, y predicó un evangelista muy reconocido, y dice que se llenaron más de 100,000 papeletas de nuevos convertidos. 100,000. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta de que algunas veces nosotros no tenemos éxito en lo que hacemos, pero los testigos de Jehová sí, porque los testigos regresan a discipular a su gente cada semana, aunque no hayan amenes. Bueno, sí hubo un amén. El tuyo cuenta por 1, 2, 3 por ti y por todos los demás. Sí, perdónenme, pero ¿sabe quién hace más sólido a los testigos? Los testigos. Lo puedo venir a visitar la otra semana. Bueno, no estoy de acuerdo en el modelo. Tal vez los modelos deberían de cambiar, pero esos, aunque le cerré la puerta la otra semana, se están tocando otra vez. Oiga, hoy tenemos estudio, señora, señor. Y entonces los hacen doctos de un evangelio que está equivocado, pero tienen la capacidad de poder sustentar. ¿Usted sabe qué he pensado yo? Que a nosotros nos gusta las sopas Maruchan instantáneas. Es la verdad, hermano. No, a mí tráigame un modelo de iglesia crecimiento donde yo meta la sopa al micro y a los 3 tengamos ya las 300 sillas de esta iglesia llenas. Pero algo que pase en un día, pues déjeme decirle que no es así. Porque aunque nosotros podemos resaltar que muchos siguieron a Jesús y muchos siguieron a Pedro en los primeros mensajes que predicó, no podemos decir que todos ellos hayan llegado a ser discípulos. ¿Está conmigo acá? Porque el discipulado requiere tiempo. Entonces, bueno, repito, en este evangelio el enfoque es que encuentres un lugar. Diga conmigo, un lugar. Puede ser tu trabajo, esa es la nación. Puede ser tu colonia, puede ser tu cuadra, puede ser tus primos, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tus abuelos. Que encuentres un lugar y estés dispuesto a permanecer ahí hasta que los que van a escuchar este evangelio de poder puedan tener doctrina, puedan escuchar la doctrina. Y entonces seguimos al siguiente punto, ¿verdad?, que aparece acá, porque aparece el punto del bautismo. Dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ojo acá, porque a los que comisiona entonces Jesús para ir, no solo les pide que los discipulen o que los enseñen, que los adoctrinen, sino que ellos estén capacitados para bautizar, y que al mismo tiempo pues estén siendo enseñados, ¿verdad? La palabra baptizo, usted sabe, en doctrina lo hemos visto, se traduce completamente mojado, o sea, completamente sumergido, se traduce inmersión. Déjenme decir algo, porque yo creo que si todos nosotros nos consideramos discípulos de Jesús, estamos habilitados para bautizar. Yo necesito quitar esquemas. Por supuesto que lo hacemos así como una fiesta y un testimonio, y lo podemos hacer en la iglesia, pero yo no creo que solo la iglesia sea el lugar para bautizar a los hermanos, o solo un día de campo para bautizar. Perdóneme, estoy hablando de cosas que yo creo que podríamos llamar, como una vez un hermano me dijo, pastor, mira, ya llega el invierno, mis hijos o mi hija, no me recuerdo, que se quiere bautizar, ¿me das permiso de bautizarles? Dale, hermano.
dale, bautiza en el nombre del Señor, hacelo y hacerlo con toda confianza, porque tenés autoridad de parte de Dios. Y bautizó a su familia. Y alguien dirá, ay, pero va, si lo hacemos así, pastor, ¿y dónde vamos a cantar los coritos? Soy bautizado, como dice el Salvador, soy bautizado. Ay, no, pastor, mejor no le quite la dulzura al bautismo. Pero no está diciendo, hermano, perdone, en aquellos tiempos no había iglesia. Debamos estructura como la nuestra. Ok, perfecto. Algún día tal vez, hasta pensando en esta semana que he estado estudiando, dije yo, tal vez sí voy a comprar un mitonel así como el del Chavo, por lo menos para llenarlo de agua y bautizar. Al final de cuentas es mojado total. Y si alguien se convierte en la iglesia, bautizarlo de una vez, si es verano. Porque si no, ahorita capaz que una pulmonía le daba. Pero ¿y por qué no nosotros también, si estamos en el proceso? Pastor, mi familia se convirtió a Cristo, ¿me da chance de bautizar? ¿Está aquí? ¿Pero qué desorden? No es desorden, porque le estoy diciendo que hay que llamar. Me delega, amén, dale con todo. Pero entonces veo yo que aparece el bautismo como parte de la gran comisión. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tardó usted en bautizarse después de haber confesado a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Alguien me puede responder? Hoy vienen, pero así versión que le comieron la lengua a los ratones, me decía mi mamá mía. 1 año, 3 meses, 8 meses. Y algunos fue por mi culpa. Y es un sello. Es un sello de testimonio para el que cree. Fíjate que cuando estaba viendo lo del bautismo y ahora que estamos revisando la doctrina básica que va a empezar la próxima semana. La próxima semana va a empezar. Ahorita voy al anuncio al final. Es que digo, si lo doy ahorita se les olvida, entonces lo doy al final. Por ejemplo, hay 2 versículos claves, solo se los voy a leer, sobre la importancia que en la gran comisión, en el trabajo nuestro, digo como mi trabajo, diga. Mi trabajo, para eso estoy comisionado, para eso me está cambiando Dios. 2 versículos vitales. 1 Pedro 3:21 dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora salva. Dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Diga conmigo, petición de buena conciencia. Mira qué vital es cuando uno va a predicar la palabra. Porque a veces nosotros queremos que la gente, después de conocer a Jesús, viva en santidad, y nosotros no le damos las herramientas que Jesús dejó para ayudarles a vivir en santidad. Es como aquel que dice, ¿se siente triste? Pues ya no esté triste. Como que si fuera tan fácil, ¿va? ¿Usted ha pecado? Sí, pues ya no peque. Pero ¿y cuáles son las herramientas que Dios dejó para que nosotros vayamos detectando las cosas pecaminosas de nuestra vida? Entonces fíjate que dice que cuando alguien se bautiza, el que se está bautizando debe entender que ese acto es una petición a Dios para que le dé una buena y nueva conciencia. Porque lo que lamentablemente se nubló en nuestra vida fue la conciencia. La conciencia es lo que dicta a una persona qué es lo bueno y qué es lo correcto, o qué es lo malo y lo incorrecto. Entonces venimos y tenemos un cristiano de 1 año que no se ha bautizado, con la conciencia negra. Como decía aquel cantante, tengo la camisa negra porque negra la tengo el alma. Y no hay manera que nosotros le digamos, bautícese para tener una ayuda, porque la conciencia conectada con el Espíritu, buena conciencia, por supuesto, diga amigo, buena, es ese sensor que dice, hey, eso no está bien, te estás equivocando. Luego vemos en Romanos capítulo 6 verso 4 que dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Diga conmigo, vida nueva. Va. Entonces mira pues, el bautismo te activa el sensor en la conciencia para no fallar, o para cuando fallas ponerte a cuentas con Dios, ¿sí? Buena y nueva conciencia. Pero aquí habla de vida nueva.
Y pastor, entonces el que no se bautiza puede seguir trayendo la vida vieja a cuestas. Por supuesto que sí. Esto lo expliqué en los últimos mensajes que he predicado. Porque hay gente que es perdonada una vez, pero no es transformada. Y yo les expliqué que el Señor no solo se compromete a perdonar, sino a sanar. Quiere decir que cuando uno acepta a Cristo, los pecados de uno son borrados, pero todavía hay un viejo hombre que recibió daños y que necesita un proceso de restauración o de sanidad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se apartan de sus pecados, Dios desde los cielos escucharé, perdonaré y sanaré. El proceso de perdón es así. El proceso de restauración es sí, algunos todavía estamos en eso, hermanos. Dígame pues. Y es ahí donde yo me alegro de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Porque el perdón el perdón de todo tu pasado, cuando viniste a Cristo, te lo borra. Pero las secuelas, las malas costumbres, en algún momento ahí con mi esposa, y cuando enseñamos digamos la liberación, y que ayer por cierto lo volví a recordar con los hermanos que estaba platicando, el apóstol Sergio cuenta el testimonio de aquella mujer que tenía espíritu de gula. Estaba endemoniada por el espíritu de gula, tenía un sobrepeso exagerado, y dice que la liberaron y le echaron fuera el demonio, y ella feliz porque fue libre. La liberación, la administración, el perdón, eso se da así. La restauración es un proceso. Y entonces resulta que le dijo ella al apóstol, le dijo: ¿sabe qué? Estoy libre, yo estoy contenta, pero va a ver que el otro año que usted regrese yo voy a estar flaquita. Porque pues obviamente relacionamos el espíritu de gula tal vez al sobrepeso que ella tenía. ¿Qué si regresa el otro año el apóstol Sergio y la encuentra más gorda? Y entonces él contaba la experiencia que tuvo, diciendo que había sido libre, pero su alma no fue sana, no fue restaurada. Y entonces lamentablemente la fuerza de la costumbre a muchos los hace pecar sin necesidad de demonio. Es ahí donde yo le he dicho a usted que los demonios dicen: a ese ya déjalo, porque ese solo se cae, con su carne tiene. Entonces no vamos a molestarlo, no le vamos a ofrecer el licor o tabaco. No, ese solo con su carne y un cartel de ahí tiene el receptor activado, con eso se cae. Déjalo solito, ese solito se va al infierno. Y así con muchas áreas: el área sexual, el área y todas las leyes de los miembros que deben de ser ministradas, y que al final de cuentas son procesos. Y que una persona, yo le dije a mis hermanos que cuando yo vencí, porque mi área antes de conocer a Jesús fue ser peleonero, pero peleonero a veces hasta de golpes, y que yo ya era, hermano, le voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie, pero no quiero que me vea mal. Yo ya era cristiano y me consideraba de los buenos, porque en mi universidad yo llegué a ser hasta presidente de la facultad. Yo no sé si por ser guatemalteco o por qué, pero como que me agarraban de llaverito, el Guatemala me decían. Y yo ya era de los cristianos que se aventaba así, predicar, y yo no tenía vergüenza, man. Yo llegué predicando y muchos jóvenes conocieron a Jesús de ahí de mi facultad. Y una de esas, un compadre me empezó a molestar y salió el viejo José Carlos, que me di cuenta que no era tan viejo, sino que todavía estaba nuevecito ahí, a pelearme con ese muchacho, y ya cristiano. Y entonces, ¿de qué se trata ese asunto? Se trata de que cuando sale una evidencia de un área que no ha sido restaurada, necesita administración. Y la primera administración al alma es el bautismo. La primera administración, o sea, entonces imagínate, te tarda un año en bautizar, seguís siendo el mismo de ayer, el incondicional, por un año. Porque la primera administración de la vida nueva es el bautismo. De la vida eterna es el perdón, pero la vida nueva y vida abundante es el bautismo en aguas. Entonces ahora la pregunta es: ¿quién no se ha bautizado? Tráeme el bote de basura, vamos a vaciarlo. Lo vamos a sumergir hasta con olor va a salir, va, puro tecito, va, hermano.
No, le pregunto bien pues, ¿quién no se ha bautizado? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, y hay muchas cosas que decir, porque este es tema de doctrina básica. El último punto, enseñándoles a guardar, subrayé la palabra todo lo que os he mandado. Todo. Y aquí otra vez vemos, mi hermano, mire, Mateo lo plasma como un proceso en todo su desarrollo, como un proceso, no como un momento. Porque vuelvo a la carga que me dice, pastor, ¿y cuándo hacemos una campaña evangelística? Tal vez no lo va a ver de parte mía como organizada, porque esto debería ser un proceso que todos vivamos en nuestro trabajo y en nuestra colonia todos los días, con la misma gente, hasta que veamos que ellos conocen las cosas que nosotros ya hemos conocido de Jesús. Que tengan una doctrina, que hayan llegado a ser discípulos y que esas características los hagan ellos pertenecer a la familia de la fe. Pero en verdad a veces nosotros estamos avanzando ya casi arrebatados y la gente todavía no conoce al Jesús que nosotros nos cambió. Yo ya le prediqué, me dijo una vez una persona, yo ya le prediqué y no quise, ya que se pierda, pues ya que se vaya al infierno, pastor. Pero no se trata de predicar una vez. Se trata de hablar a tiempo, fuera de tiempo, y volver a hablar y volver a hablar. ¿Sabe cómo lo veo? Como que adoptar a alguien y teniéndolo cerca, decir lo que Jesús me enseñó a mí, te lo quiero enseñar a ti. Y por eso subrayé la palabra enseñándoles todo. Primero, porque tenemos que saber que en el evangelismo no es un mensaje de un hombre. Como explicaba el día lunes, ¿va? Que es el evangelio de Cristo y no es el evangelio del pastor. Por favor, voy a decir algo que me puede costar caro. Pero lo voy a decir porque quiero que usted agarre el concepto. Entonces me voy a lo que le llaman la hipérbole, ¿va? Lo exagerado. ¿Está listo? ¿Jesús predicó sobre la Navidad? Muy bien. ¿Jesús predicó sobre el velo? No. Jesús no predicó sobre el velo. ¿Jesús predicó sobre la Santa Cena? Sí, predicó sobre la Santa. ¿Sabe por qué le pongo este ejemplo? Y esto, alguien que no me quiera me va a agarrar a matacoche. Porque en la gran comisión no figura doctrina avanzada. Y esto es bien importante, porque a veces queremos ir a evangelizar diciéndole a la gente que use velo, pero si no conocen a Cristo. Que no festejen Navidad, pero si no conocen a Cristo. Entonces hay cosas en el evangelismo que no se deben, que no están en la gran comisión. Y que yo digo, pero Señor, tan claro. Y teniendo ojos no veo. Una vez, mire, me entró, cuando yo me empecé a meter, porque yo conocí a Jesús de corazón, y yo empecé a ver temas como el regreso de los Nefilim. ¿Verdad que ese es un tema que usted no sabe? Y no se lo he predicado intencionalmente, porque después nos embelezamos. Wow, ¿cómo? Pastor, eso y me emboté tanto que yo iba a la universidad a decirle, ¿ustedes sabían que hay seres en otros planetas y que bajaron a la Tierra? Ya se lo estoy contando el tema. Y que la Biblia dice, según yo evangelizando y hablando de los Nefilim y de los Giborim. Yo digo que ellos decían, brother, ese evangelio, ese es de marihuana. Ok, son temas como la escuela profética. ¿Daríamos la escuela profética a alguien que no conoce a Jesús? Pero que a veces somos nosotros. Es que usted no sabe los orígenes de la Navidad y del Halloween. Hermanos, nosotros echamos a perder la gran comisión porque no seguimos las instrucciones como vienen ahí. ¿Qué se enseña en la gran comisión? Todo lo que Jesús mandó. ¿Y dónde está eso, pastor? En los evangelios.
Por supuesto que hay cosas que aparecen en las cartas paulinas que Pablo dice: esto no lo digo de mí, esto lo recibí del Señor. Eso hay que enseñarlo también. Pero en el proceso de discipulado con alguien que se acaba de convertir, bueno, que acabamos de empezar como comisionados a alcanzarlo para Cristo, predicamos lo que Jesús dijo. Y todo lo que Jesús dijo es vida. ¿Está conmigo? Entonces, porque si no, nosotros tendríamos acá gente que no practica ciertas cosas, pero no conoce la leche espiritual, la base, pues. Benito va a enseñar doctrina escatológica y empezamos a hablar de escatología con alguien que no conoce a Jesús. Y aunque Jesús sí habló sobre escatología, pero lo habló de una manera devocional. Por ejemplo, cuando él habló en Mateo 24, y esto siempre lo digo porque mi apóstol ha dicho: yo predico escatología, pero nunca concluyo solo con que, y bueno, y ya, ahí a ver cómo se las arreglan, sino siempre hay un llamado. Y el llamado de Jesús es: cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, pónganse a cuentas, levántense, alcen su mirada, porque la redención está cercana. Entonces llegó el mensaje devocional. Hay un cambio que hacer, hay una actitud, una acción que tomar. Se me fue el tiempo. Diga conmigo: enseñando lo que Jesús enseñó. Y el último punto es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto yo lo puse porque como una base de que uno no podría ir a cumplir con esta comisión si uno no está seguro del acompañamiento de Jesucristo y de su Espíritu Santo con nosotros. ¿Sabe por qué he permanecido de pie 14 años acá? A pesar de luchas, pruebas, dificultades, ataques también, incluso 4 años en El Paso. Porque estoy seguro que quien me acompaña, yo no vengo en mi nombre, sino vengo en un nombre que es más grande que el mío, que es un nombre sobre todo nombre, que la Biblia dice que con ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua cuando lo oiga va a confesar que Jesucristo es el Rey. Y eso me da seguridad en los momentos. Digo, pero ¿por qué voy a temer si el que está conmigo es el poderoso de Israel? Entonces cuando uno va a predicar con esa seguridad, el mensaje respaldado. Si no, me sentiría usted: hermana, pues es que yo creo que todo inseguro. Pero cuando yo me paro, incluso hasta cuando me paro, cuando me invitan a predicar algún retiro de pastores, están ahí todos los ministros y yo predico, porque sé que quien puso a mí y me mandó, y quien está conmigo, es grande, es muy grande, es mi Señor Jesucristo. Le pongo una ofrenda de palmas al Señor. Es el respaldo del Señor. Yo quisiera orar, quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Quiero que hoy el mensaje no sea utilizado para dañar, para corromper toda la sana doctrina que hemos recibido de muchas cosas. Hoy yo quiero que el mensaje sea utilizado para bendecirlo a usted y para desafiarlo a cumplir con una comisión. Esto rompe esquemas, y que lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero rompe esquemas, porque yo te sugiero conocer a la persona que tú le estás predicando, conocer cómo se llama, conocer dónde vive, conocer cuántos hijos tiene, conocer cuántos hermanos tiene, conocer cuáles son sus desafíos. Y te recomiendo, de acuerdo a Mateo, la gran comisión es acompañar, y es un proceso, no es un momento. De la misma manera yo me comprometo delante del Señor a acompañarlo a usted en esta carrera de fe, y que cuando usted necesite, mi esposa y yo estemos dispuestos a avanzar juntos con usted en la lucha, en la prueba y en la adversidad. Y no me estoy casando, ¿va? Porque se ve así versión voto matrimonial, ¿va? En la abundancia y en la escasez hasta que la muerte nos separe o el Señor venga por nosotros, ¿va? Pero yo quiero, a lo largo que voy a ir predicando sobre los 4 evangelios y las 4 narrativas de la gran comisión, empezando desde hoy, quiero que usted diga: Señor, yo quiero cumplir con la gran comisión. Porque todo empieza, ¿verdad?, de que no es una imposición. Si es una instrucción del Señor, un mandato de Dios, pero no puede ser obligado, porque entonces después predicamos porque nos dijeron que teníamos que predicar. Pero verdaderamente, hermano, mire, la semana pasada yo digo: Señor, ayúdame a que pueda trasladar tal vez las cosas que yo he entendido como pastor y equipar a la gente que me escuche, ¿verdad? No solo aquí, sino de manera tal vez virtual,
a hacer las cosas como la Biblia dice que se tienen que hacer. Me mandaron ahí un video de uno de los ministerios con los que trabajamos en jóvenes en una colonia, y unos jóvenes golpeando a un hombre, pero de una manera tan violenta. Y le dije, ¿y esto? No, pues una de las chicas nos lo mandó. Así está la colonia tal, aquí en tal ciudad. Y yo, hermano, cuando no pude ni terminar de verlo, porque dije, Señor, ten misericordia. Esta semana, pues ahí en la colonia uno no sabe, ¿verdad? Pero llegaron unos malos a hacer una matanza ahí donde yo vivo, mi esposa y yo vivimos. Pues yo digo, Señor, por favor, ayúdenos de verdaderamente a hacer esa iglesia en Ciudad Juárez que predique tu palabra de acuerdo como tu palabra dice que debe ser predicar. Y entonces hay vecinos, hay amigos, hay familiares, como decía también la profecía, hay familiares que Dios quiere hacer algo en ellos, pero que nosotros tenemos que facilitar ese mensaje que es el camino, ¿verdad? Dice la Biblia, nadie llega al Padre si no es por Cristo. Entonces yo resumo esta gran comisión a estos 4 puntos. Primero, a que es un proceso, todo es un proceso, que debe incluirlos a todos, que debe de incluir el bautismo, que debe de incluir una enseñanza de lo que Cristo dijo, y que debe de incluir un acompañamiento de su presencia. Entonces yo quiero que usted le pida a Dios, diga, Señor, despierta hoy en mí ese deseo evangelístico, como decía Pablo a Timoteo, que yo pueda cumplir una obra de evangelista, Señor. Vamos, pero dígalo ahí en sus palabras, verdaderamente pídalo de corazón. Usted no sabe si la persona a la que usted va a empezar a atender por un tiempo es la oportunidad que usted le dio Dios para poder rescatar del infierno un alma. Hoy, Señor, yo te estoy pidiendo una activación evangelística sobre esta iglesia. Estoy pidiendo sobre esta casa un entendimiento completo de cómo Mateo relató, describió esa gran comisión que tú nos asignaste, no solo a ellos, sino a nosotros. Permítenos, Señor, entender que esto no se trata solo de predicar, sino de hacer discípulos, de invertir tiempo, de llegar a un lugar, de adoptar ese lugar, de gastar nuestro tiempo en la gente que necesita aprender y ser enseñada por ti. Señor, permítenos por favor entender que este mensaje glorioso va acompañado de elementos que ayudan al nuevo creyente, como el bautismo en aguas, donde tú les activas una nueva conciencia, donde tú, Señor, les ministras esa nueva vida que tú prometiste, esa vida Zoe, vida abundante. Por favor, permítenos, Señor, llegar con un mensaje cristocéntrico de lo que tú dijiste, de las palabras que mencionaste. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a poder predicar tu palabra como tu palabra dice, y no solos, sino acompañados de tu presencia. Hoy yo sello este mensaje en el nombre de Jesús. Desato lenguas para que hablen la palabra de Dios que han recibido, para que tu compañero de trabajo conozca a Cristo a través de tu vida. Yo hoy le doy a cada uno de tus hijos, Señor, esa gracia que tú me has dado de poder predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta casa crezca no solo con oyentes o creyentes, sino con discípulos, siervos y amigos tuyos, Señor. Sello esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, todos los que dimos cobertura y los que no han tomado todavía doctrina, hoy son las inscripciones de la doctrina básica. Allá atrás va a estar mi hermano Carlos y mi hermano, los dos.